Queridas, queridos, vamos a continuar con nuestra lectura de Freud, El crepúsculo de un ídolo, texto de Michel Onfray, texto que no les puedo mostrar en pantalla porque salió en el 2010. No podemos todavía compartirlo libremente, digamos, de manera, al menos en pantalla, como acostumbro compartir los textos del doctor Freud, por ejemplo. Esos textos ya pasaron a dominio público y sí podemos estudiarlos abiertamente. Ahorita les voy a leer el capítulo número 6, que resulta ser, digamos, linealmente, desde el primer capítulo, este sería el capítulo 11. Ajá. Recordemos que estamos leyendo un libro de un filósofo, Michel Onfray, filósofo francés que por alguna razón sospecho yo su vida emocional, Michel Onfray, decide atacar al psicoanálisis, decide atacarlo directamente a través de la figura del doctor Sigmund Freud, pero haciendo acusaciones realmente, a mi criterio, deshumanizantes. Ajá. En el capítulo pasado, justo, eh, nada más les leo el título del capítulo pasado. El video pasado lo encontrarán en la descripción. Bautizar, nombrar, determinar. Ajá. Capítulo 9 de Freud, el crepúsculo de un ídolo, es el quinto capítulo de la segunda parte que se llama Genealogía, la cabeza de Freud niño. Tesis número 2: el psicoanálisis no supone una ciencia, sino una autobiografía filosófica. Y literalmente en el capítulo pasado, el autor Michel Onfray acusó al doctor Freud de el peor de los pecados, darle nombre a sus hijos. Así como, ¿what? Pero así es el autor, así es Michel Onfray, por eso lo nombro con una política un tanto deshumanizante. ¿De qué se trata, pienso yo, este libro? De atacar a Freud por donde sea. Ajá. Y ya no está hablando del psicoanálisis, ya era una cuestión directamente de cuestionar la voluntad de un hombre de ponerle nombre a sus hijos. Válgame el cielo, en serio. Eh, Pero así es este libro y es, digamos, una forma a través de la cual un crítico del psicoanálisis piensa cuestionar al psicoanálisis cuando en realidad el texto nos dice otra cosa. El texto mismo es cuestionable y ahorita ustedes estarán pensando, bueno, ¿por qué lo lees? Porque, queridas y queridos, sí están viendo la presentación, ¿verdad? Sí. Queridas y queridos, después de leer a Melanie Klein, dije, no puede ser. No terminé la obra de Melanie Klein, yo creo que la retomaré después de terminar este libro, que vamos un poco menos de la mitad, me parece. Sí, vamos como a una tercera parte del libro, pero pues hay tiempo, hay vida y hay deseo, que ese es justamente lo que nos convoca aquí, ¿no? No solo este espacio está hecho, este canal de YouTube está hecho para la divulgación del psicoanálisis. Mi vida misma la dedico al estudio de la obra del doctor Sigmund Freud. Ya tengo toda la lectura de Ediciones Amorortu de un estudio aquí en YouTube. Ajá. Ediciones Amorortu, los libros verdes. Ajá. Ahorita estoy leyendo ya desde este año 2025 toda la obra de Freud, pero con la traducción de Luis López Ballesteros. Ajá. No lo pueden ver ahorita por la iluminación, pero eh, es a lo que me dedico, ¿no? Y no solo eso, ahorita trabajo en varias cosas, pero lo que comparto con ustedes es justamente historia del psicoanálisis, historia de una disciplina que trata de ser abarcada por la práctica psicológica, por la práctica psiquiátrica, pero tiene más bien mucho que ver más con la matemática, tiene más que ver con la física, tiene más que ver con la química que con política. Ajá. Que justamente la psicología y la psiquiatría se ven influenciadas por la política. No es la medicina quien determina lo que es una enfermedad mental, sino es literalmente, y esto no de una manera paranoica, no de una manera conspiranoica, es la comunidad médica tratando de atender
a las demandas de los pacientes. Entonces, yo no coloco, digamos, frente a esta crítica de la salud mental, a una cúpula de poderosos magnates. No, 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 no. Literalmente, la salud mental es la forma patética, realmente, a través de la cual la comunidad médica trata de satisfacer la demanda de la población, una demanda que no termina de aterrizar de manera concreta, una demanda que, bajo las palabras salud mental, no se define nada. Ajá. Pero esa es, digamos, mi postura, esa es, digamos, mi política frente a no solo el psicoanálisis, no solo el texto que vamos a abordar, Freud, el crepúsculo de un ídolo, capítulo número 11, repito, segunda parte, Freud, la genealogía, la cabeza de Freud niño, el tesis número 2, el psicoanálisis no supone una ciencia, sino una autobiografía filosófica. Y capítulo que estamos por abordar, nacer bajo el signo histérico. Ajá. Así lo puso Michel Onfray, así tituló este capítulo. Dice, Onfray, como siempre, empieza con una cita a Freud, carta a Wilhelm Fliess, 3 de diciembre de 1895, y les leo la cita y comentamos la cita. De haber sido un varón, te hubiera telegrafiado la noticia porque habría llevado tu nombre. Como resultó ser una niñita llamada Ana, acaba de presentarse en tu casa con demora por correo. Es decir, yo, Sigmund Freud, te informo a ti, mi amigo muy personal, mi queridísimo amigo Wilhelm Fliess, que tuve una hija. No te notifiqué antes que había nacido mi hija, porque de haber sido niño, le hubiera puesto tu nombre. Ajá. Aquí con todo esto, por supuesto, y sacándolo de contexto, Michel Onfray quiere atacar a Sigmund Freud por ser machista, ajá, por decir es una niña, no vale la pena, pero su hija Ana, una de sus hijas más queridas, yo creo que la más querida era Sophie, los hijos de Sigmund Freud, tuvo tres niños y tres niñas, Ana fue la primera, ajá, Ana Freud, pero, por supuesto, ahorita yo estoy apalabrando cosas que Michel Onfray dice implícitamente, ajá. Comienza el texto, las siguientes ya son palabras de Michel Onfray. Ana Freud, llega al mundo. Por tanto, en esta configuración onosmática, es decir, del cumpleaños, de las fechas, muy vigorosa en el terreno de los símbolos, el 3 de diciembre de 1895. Ana, la anti-Sophie. Así está escrito no por Freud, sino por Michel Onfray. Sophie era una de las hijas de Sigmund Freud que murió cuando era relativamente joven, a más o menos 27 años, si mal no recuerdo. Murió de complicaciones por bronquitis, me parece. Tenemos una diapositiva, si no es que ya pasó en la pantalla, pero ahorita vamos a verla repetida. Está programada la presentación para correr en círculos, ¿vale? Entonces, la anti-Sophie se refiere a dos polaridades, digámoslo así, no nombradas por Freud, sino nombradas por el autor, Michel Onfray. Ajá, polaridades en la vida emocional de Sigmund Freud, que por supuesto esta construcción es muy cuestionable. Ujú. La anti-Sophie. No es el pretexto de ningún homenaje, no está encargada de señalar a los antiguos maestros su paternidad sustituta, no carga con la memoria de la psique judía de Freud, no encarna la figura fuerte del cesarismo político puritano. Además, ella misma nos suministra el dato, jamás habría nacido si sus padres hubieran contado con una contraconcepción digna de ese nombre. No sé, aquí, por supuesto, apelo a su creencia, queridas, queridos. No sé de dónde Michel Onfray saca esto. Por supuesto que el autor presenta su libro como una investigación donde solo Michel Onfray sabe la verdad de Freud y del psicoanálisis, pero esto que nos está diciendo no tiene ninguna referencia bibliográfica. Ajá. Le repito, estoy en la página inicial del capítulo 6 o capítulo 11, no, perdón, capítulo, me parece que sí es el 11. Ajá.
de Freud, el crepúsculo de un ídolo. No puedo mostrarles el número, tampoco porque yo lo sé. Ahorita literalmente el archivo que lo tengo en Amazon, no, Amazon Kindle, dice que es la página Oposición 2225 de 8490. Ajá. Por supuesto, dice posición, no página. Ujú. Pero es el segundo párrafo. Dice el texto, no es el primer párrafo. Ana, la futura psicoanalista de niños, sabe pues que no es producto del amor. Y no sé cómo Michel Onfray nos da esta verdad, entre comillas. Ajá. Continúa Michel Onfray. Una carta a Fliss nos permite saberlo. Si el bebé hubiera sido varón, recordemos, habría llevado su nombre de pila, Wilhelm o Wilhelm. Ajá. Sería Will, como William, más o menos. Cuando se ha leído la correspondencia entre los dos hombres, apreciando la amplitud y profundidad de su relación afectiva y afectuosa, si no amorosa, nos, perdón, sorprende que Freud no haya visto en la viga de esa historia la paja que identifica y denuncia con tanta frecuencia en otros. Jamás pone esa relación bajo el signo de la homosexualidad reprimida. Nuevamente, no hay citas y queridos, queridas, Freud lo sabía. Y no era homosexualidad reprimida, queridas y queridos. Es parte de la vida afectiva humana, normal, natural, eh, de acuerdo, sin duda, a una formulación, digámoslo así, de la figura humana en tres ensayos de teoría sexual. Ajá. Por supuesto, cuando Freud nombra eh, esta parte, digámoslo así, de la naturaleza humana afectiva, es decir, amamos. Ajá. No está aquí señalando Michel Onfray, sino su propia ignorancia. Por supuesto, esto es una presunción no de su servidor, sino de Michel Onfray. Nuevamente enfatizo, estoy leyendo ahorita ya el segundo párrafo, en el cual dice, Freud era un idiota porque acusaba a los demás de algo que no se acusaba a sí mismo. Bueno, no había acusación. Ajá. Eh, no hubo acusación tampoco, porque fíjense, no era nada más Wilhelm Fliess, fue Jung, fue Sándor Ferenczi, fue Otto Rank. Freud amó a otros hombres, pero no tenía relaciones sexuales con ellos. Eran sus grandes amigos. Y que dentro de ese amor no haya existido, digámoslo así, un deseo por estar, que es al fin y al cabo como el psicoanálisis fundamenta la sexualidad humana. Deseo no de estar prensados físicamente, sino simplemente estar en la misma habitación, disfrutar de la presencia de otra persona. Queridas, queridos, aquí, repito, Michel Onfray deja ver su ignorancia sobre la formulación freudiana, el psicoanálisis, ¿vale? Entonces, eh, párrafo número 3, comenzamos. En cambio, cuando quema lo que ha amado, resulta que Fliss padece de una psicosis paranoica debido a la represión de los sentimientos eróticos que él y solo él, desde luego, abrigaba con respecto a Freud. Puntos suspensivos y otra vez no hay cita bibliográfica. Ajá. El diagnóstico aparece dos veces, en una carta a Jung del 3 de diciembre de 1910 y en otra a Ferenczi el 10 de enero del mismo año. Freud, por su parte, pretende que no se ha enfermado como Fliess porque ha sublimado en doctrina la pasión por su amigo. Mm, ¿Qué entienden ustedes por eso, queridas y queridos? Sublimar, por un lado, es trabajar, por un lado, es emplear las ganas que tenemos. Puede ser de besar, puede ser de matar,
emplear esa energía en otra meta, en otro fin, con otro objetivo. Ajá. Por supuesto, esto no nos lo explica Michel Onfray. Quiero preguntarles una cosa, queridas, queridos. ¿Han ustedes leído el proyecto de psicología para neurólogos? Se los dejo en la descripción junto con los tres ensayos para una teoría sexual o tres ensayos de teoría sexual, dependiendo de la traducción. El proyecto de psicología es un trabajo científico del doctor Freud, muy similar a Principio Matemático o a Principia el texto de Isaac Newton, ajá, en el cual Freud trata de aproximarse a los fenómenos neuróticos a partir de su experiencia frente al microscopio, investigando el funcionamiento de las neuronas. Ajá. Es un texto magnífico. Proyecto de psicología para neurólogos. Sin embargo, este es un texto que Freud no quería publicar. Es un texto que Freud le hace única y exclusivamente a su amigo Wilhelm Fliess. Seguramente el autor nos lo va a decir de manera sarcástica o de manera, ¿cómo decirlo? Vaya, tratando de degradar la figura de Freud. Ajá. Eh, entonces, dice el autor, eh, repito esto. Freud, por su parte, pretende que no se ha enfermado como Fliess porque ha sublimado en doctrina la pasión por su amigo. Dice a Ferenczi, entre comillas, una parte de la investidura homosexual se ha retirado en beneficio del crecimiento de mi yo. He tenido éxito porque donde el paranoico fracasa. Carta del 6 de octubre de 1910. Ahora sí está dando citas, pero este es Michel Onfray. Doy citas y a veces no. Ajá. De todos modos, en palabras de Michel Onfray, soy yo el único en toda la historia que ha demostrado quién es Sigmund Freud. Solo yo lo conozco. ¿Ok? Dice el texto, en otras palabras, en esa historia había homosexualidad. Un deseo, querido, un deseo, pero no un deseo como tú concibes la homosexualidad. Ajá. Simplemente es amar a alguien como nosotros. No como nos amamos, sino como somos. Ajá. Amar a alguien similar a nosotros. Ujú. Dice el texto. Pero Fliess la reprimió y terminó por volverse paranoico, en tanto que Freud la transfiguraba para inventar el psicoanálisis. Mm, literalmente las palabras de Freud fueron beneficio del crecimiento de mi yo. No habla del psicoanálisis. Ajá. Pero aquí, por supuesto, Michel Onfray nos está dando la verdad. Ajá. Dice el texto. Recordemos que la ruptura no es obra de Freud. Yo creía que sí. Les recuerdo que también en este espacio estamos estudiando eh, Vida y obra de Sigmund Freud por Ernest Jones, texto que sí puedo mostrar en pantalla, pero en el cual ya vimos el periodo Fliess. Tal vez me equivoque, tal vez aquí mi memoria me engaña, pero les dejo en la descripción la lectura, el estudio de Vida y obra de Sigmund Freud, el periodo Fliess o Fliess. Ajá. Dice el texto. Ahora bien, los dos compadres dan a la noción de bisexualidad un lugar importante en sus intercambios. Esta teoría permite a Freud proponer su etimología de la homosexualidad. Repito, esta teoría permite a Freud proponer su etiología de la homosexualidad, el origen de la homosexualidad, y lo lleva incluso a sugerir que a Fliess ser coautor de un libro que se titularía La bisexualidad humana y terminaría por ser Tres ensayos de teoría sexual. La obra aparecerá solo con su nombre. Por lo demás, el deterioro del clima entre los dos amigos gira en torno a la cuestión de la bisexualidad, reivindicada por Freud como su descubrimiento, aunque sea una idea de Fliess. Este tomará la iniciativa de la ruptura, mientras la atmósfera entre ambos se enfría. Freud pretende haber advertido el progreso de las fisuras. Ajá.
Es que es curioso, queridas, queridos. Al menos esto no es tanto de un cuestionamiento hacia el texto, es una observación hacia eh, lo que ocurre con Freud. Ajá. Porque podemos entender, por ejemplo, y ahorita no estoy hablando, el autor hablaba de Fliess. Fui yo quien trajo primero a Jung y a Ferenczi, y ya lo mencionó el autor, pero se nos está olvidando al menos otros dos hombres importantísimos en la vida de Freud que no fueron su padre o gente de su familia, que por supuesto Freud tuvo hermanos muy queridos y medio hermanos también muy cercanos. Ajá. Jean-Martin Charcot y Joseph Breuer o Breuer. Ajá. Eh, Charcot, por ejemplo, fue maestro de Freud, fue, digamos, una figura importantísima en la ciencia de su época, básicamente un rockstar, ajá, Martín Charcot, de forma tal que atrae multitudes las enseñanzas de Charcot, ajá. Mientras que Joseph Breuer o Joseph Breuer, ajá, el coautor de Estudios sobre la histeria, junto con Sigmund Freud, fue, digámoslo así, el doctor que guió a un joven doctor, a un joven médico, Sigmund Freud, en sus primeras prácticas médicas. Ajá. Ninguno de estos tres, ni Freud, ni Charcot, ni Breuer, por ejemplo, eran quienes propusieron la idea de histeria, la idea de neurosis. Esa es una idea, un cuadro diagnóstico, un cuadro clínico que tiene muchísimos años atrás y que justamente termina, creo que en 1970, 60, por las organizaciones médicas, la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Psiquiátrica Americana, dejando afuera la neurosis de sus cuadros clínicos. Ajá. Pero les estoy mencionando a estos otros dos nombres porque justamente fueron hombres muy, muy importantes que estamos viendo ahorita, Joseph Breuer en pantalla, en la vida de Freud. Breuer fue básicamente un protector de Freud. Y aquí tenemos en pantalla a Wilhelm Fliess. Ajá. Pero, nuevamente, parece que el autor nos quiere decir qué deshumanizante o qué terrible realidad. Freud tenía amigos y Freud sentía un deseo de estar con ellos. Pero, queridas, queridos, no fueron cinco. Pueden ser que cinco o seis hayan sido los más cercanos. Ajá. Pero amar, queridas, queridos, ese es el punto central del psicoanálisis. No hay sentido, digámoslo así, de una sexualidad si no hay amor. O bien, el amor es el grande enigma, no del psicoanálisis, sino de la humanidad. Ajá. Podríamos simplemente tener sexo, un coito, por acciones, digámoslo así, de estímulo-respuesta, mecánicas. Ajá. Pero ¿dónde queda el amor? Y esto no como un cuestionamiento al psicoanálisis, al libro que estamos leyendo. Es un cuestionamiento hacia ustedes, queridas, queridos. El amor es, al mismo tiempo, uno de nuestros más grandes defectos y la mayor virtud de la humanidad. Y esto no lo digo como filósofo ni como psicólogo, lo digo como psicoanalista. Ajá. Se trata de darle otra dimensión al texto en este momento, ¿no? No es nada más dejarnos llevar de la mano por el autor Michel Onfray, que sabemos que básicamente Michel Onfray tiene un comportamiento básicamente escatológico, así de que agarra mierda y quiere pintar mierda por todos lados en la vida de Freud. Ajá. Pero, queridas, queridos, aún en eso hay un reconocimiento por parte de Michel Onfray. Él no lo sabe porque no es capaz de, de reconocer esta clase, digamos, de efectos. ¿Por qué? Porque desconoce mucho de lo que es el psicoanálisis, no tiene ninguna idea, lo deja ver en su texto, y también desconoce la forma en la cual la humanidad ama. Ajá.
Tres ensayos de teoría sexual, podemos leerlo de muchas formas. Ajá. Yo les sugiero que se acerquen no solo a ese texto, sino a todo, al psicoanálisis, con esa gran interrogante. Una cosa es comer y otra cosa es saborear la comida. Que la comida misma te dé un significado. Ajá. Y ahorita estoy abordando el sexo a través de una metáfora del alimento. Una cosa es tener relaciones sexuales y otra cosa es lo que eso significa para mí y para otra persona. Ajá. Dice el texto, a ver, eh, perdón, es párrafo quinto, ya llegamos. Son 5 páginas, no es mucho. En una carta importante, el 7 de agosto de 1901, recuerda a su corresponsal el siguiente hecho. Breuer o Breuer sugirió antaño a la esposa de Fliss la conveniencia de que Freud estuviera en Viena y su amigo en Berlín, con el fin de evitar que la proximidad de los dos hombres fuera un peligro para el matrimonio Fliss. Freud reprocha a su amigo, a Breuer, que admita esa tesis. Freud reprocha a su amigo que admita esta tesis y le reproche, debe ser reprocha, le reproche a su vez apropiarse de sus tesis sobre la bisexualidad y prosigue. Si soy lo que tú dices, no te queda más que arrojar mi vida cotidiana al cesto de los papeles sin leerla. Está llena de cosas que se relacionan contigo, manifiestas, es decir, obvias, ajá, cuyo material me has proporcionado y ocultas en las cuales el motivo remite a ti. También te debo el epígrafe, digamos la firma. Ajá. Si se exceptúa lo que haya de permanente en su contenido, puede dar testimonio del papel que has desempeñado en mi vida hasta el día de hoy. Ahorita, queridas, queridos, este es el texto que Michel Onfray, como acostumbra, descontextualiza y nos presenta como tratando de darle un significado que solo Michel Onfray sabe, que por supuesto es llenar de mierda a Sigmund Freud, es su última consecuencia, ¿no? Pero esto es algo en lo cual no solo Michel Onfray, sino ciertos filósofos fallan. Ajá. Y es algo que efectivamente nos demuestra el psicoanálisis. El significado no es, digámoslo así, un fruto de una relación clara. El significado de los hechos, el significado de las palabras, lo otorga el sujeto, lo otorga quien escucha. Ajá. Michel Onfray, por supuesto, presume tener el significado, la verdad sobre Freud y sobre el psicoanálisis. Y por supuesto, él en su bondad, estoy siendo sarcástico, pero es parte también, digamos, de lo que nos deja ver este libro. Desde su bondad, Michel Onfray nos dice, tengan, esto es Sigmund Freud. Ajá. Cuando en realidad, pues, lo que está haciendo es escogiendo, ajá, eligiendo de manera muy voluntaria, muy consciente, muy a propósito, el Freud que nos quiere entregar. Ajá. La pregunta es, ¿por qué? Ujú. Seguramente el texto no nos la va a contestar, esa será una búsqueda, una investigación que nosotros tengamos que hacer. Eso, queridas, queridos, es el psicoanálisis. El por qué. Ajá. ¿Por qué, por ejemplo, soy quien soy? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué digo lo que digo? Ujú. Y esto no necesariamente para decir estoy en un error, sino para decir esto que yo soy, esto que yo hago, esto que yo digo, tiene una razón, obedece, entre otras cosas, a mi sentir, mis sentimientos, mis afectos, mi amor, mi odio, y por lo tanto lo refuerzo. Por eso, queridas, queridos, hablando de el síntoma, hablando de la neurosis,
El psicoanálisis no fue programado como una solución. ¿Por qué? Porque el psicoanálisis se sostiene, entre otras cosas, al reconocer la voluntad del enfermo sobre su enfermedad. Ajá. Y ciertamente, un cuestionamiento que hace Freud tanto a la medicina como al derecho de su tiempo y que no ha sido elaborado, al menos no hasta mi trabajo, mi obra. Los seres humanos tenemos el derecho a enfermar y sobre ese derecho ninguna política puede hacer algo. Ahorita voy a continuar con la lectura y aquí está. Estaba Onfray eh, tratando de hacer parecer a Freud como un mentiroso nuevamente, señalando que amaba a Fliss pero que se distanciaba y que al mismo tiempo atacaba a Breuer porque puso en evidencia su homosexualidad latente hacia William Fliss. Ajá. Eso es lo que quería decirnos Michel Onfray. Por supuesto, serán ustedes también quienes puedan cuestionar esta interpretación que estoy dando al texto. Ajá. Dice Michel Onfray, el texto epígrafo del que habla Freud es una enigmática cita extraída del Fausto de Goethe. Entre comillas, el aire está ahora colmado de tal elemento fantasmal que nadie sabe cómo evitarlo. ¿Cuál es ese fantasma? ¿Fleece? Probablemente. En efecto, ¿por qué razón, si no, pedir a su corresponsal la autorización para utilizar esa frase? Como Freud destruyó todas las cartas enviadas por Fliess, no sabremos a qué remite toda esta historia. Pero los últimos mensajes muestran a un Freud enamorado, perdido, que confiesa a su amigo que lo encuentra por doquier en su trabajo y por tanto en él. Ujú. Queridas, queridos, el amor. Freud estaba casado, Wilhelm Fliess estaba casado, y eso les impedía amar, eso les impedía amarse, eso les impedía trabajar, eso les impedía intercambiar cartas. No, queridas, queridos, nunca se limiten en cuanto al amor. Ajá. Eh, por supuesto, el amor mismo puede echarnos a perder una vida solucionada. El amor mismo puede echarnos a perder un trabajo bien remunerado, un matrimonio bien cimentado. El amor mismo, les repito, es tanto nuestra mayor virtud, nuestra mayor fortaleza como humanidad, como uno de los mayores peligros de la vida misma. Pero es el amor, queridas, queridos. No le teman, aprovéchenlo en su vida, dense vida con el amor. Pero ese soy yo. El autor nos dice otra cosa. ¿Ah? Recuerden, el autor quiere echarle caca a Freud en la cara. Dice el texto. Ana no tendrá pues que llamarse virgen porque nacerá, como todas las mujeres, con un mutilado pene, entre comillas. Véase sobre la sexualidad femenina de 1933. Ajá. 1933, sobre la sexualidad femenina. Por supuesto, se los dejo en la descripción, ya lo tenemos estudiado. Y no estoy tan seguro de que Freud se refiriera específicamente a lo que quiere darnos a entender Michel Onfray. Ajá. Eso es lo que les digo. Ahí está Freud, ahí está Onfray, y podemos decir, nosotros no somos Sigmund Freud, nosotros no sabemos realmente el significado que le quería dar Freud. Y por supuesto, nosotros también tenemos el derecho de darle un significado tanto al texto de Onfray como al texto de Freud, queridas y queridos. Nosotros como individuos, como personas, que al fin y al cabo, eso es tanto lo bueno como lo malo que nos puede señalar el psicoanálisis. El significado soy yo, el significado es mío. El significado que yo le doy a cualquier texto es mi responsabilidad y recae sobre mi derecho. Ajá. Por supuesto, también en esto podemos
auspiciarnos en darle un significado a la política de salud mental. Si ustedes creen en la salud mental, esa creencia recae sobre ustedes. Ajá. Ese deseo de salvar a los enfermos, entre comillas, de sus problemas emocionales o mentales, serán ustedes quienes paguen, no seré yo. ¿Por qué? Pues porque yo ya no estoy bajo ese deseo. Ajá. Y aquí no les puedo decir, el psicoanálisis me salvó. No, yo me salí y pagué por ello. No pagué terapia, sino esa política, esa decisión, esa libertad recae sobre mí, esa responsabilidad. Ajá. Dice el texto. mm, sí, aquí está. Véase sobre la sexualidad femenina. Pero, ¿por qué Ana? Es decir, ¿por qué le puso Ana? ¿Por qué la nombró Ana? Curiosamente, ella, el accidente sexual, es decir, la hija no deseada, podemos decirlo, parece ser la única que no participa de una genealogía edípica, puesto que hay Anas en la biografía de Freud, sino en su familia, y será interesante ver cuáles. Señalemos ante todo que el nacimiento de Ana coincide poco más o menos con el del psicoanálisis, 3 de diciembre de 1895. En el caso de la niña no esperada, y 3 de marzo de 1896. En el de la primera aparición del término en francés, psicoanalysé. En el texto, la herencia y la etiología de las neurosis. Se los dejo en la descripción. No sé, no recuerdo ese título. Herencia y etiología. 1896. Lo voy a buscar por fecha. Ujú. Dice el texto. mm, un texto escrito para Charcot y sus discípulos. Los discípulos de Charcot, ¿vale? En una carta a Fliess del 6 de febrero de 1896, Freud aclara que redactó este artículo en los 3 meses previos a esta última fecha, entre comienzos de noviembre de 1895 y principios de febrero de 1896, un espacio temporal en el que Ana llega y engarza como un diamante negro. Queridas, queridos, Freud tendría más o menos 27 años. A ver, 1895. Si Freud nació, no, ya tendría más o menos. Si mal no recuerdo, Freud nace en 1856. Ajá. Entonces, para 1895, 1896 tendría entre 29 y 30 años. Ajá. Eh, pero aún así, queridas, queridos, el hecho de que uno tenga cierta edad cronológica, físicamente, no quiere decir que tenga la madurez para afrontar la responsabilidad de ser padres. Y justamente al ser, digamos, padres primerizos, Freud y Marta Bernays, dudo mucho, entre otras cosas, que, ¿cómo decirlo? No es falta de capacidad, porque los dos eran personas tremendamente capaces, Freud y su esposa, ajá, sino una muy probable frustración, no por el nacimiento, sino justamente por su incapacidad. Ajá. Eh, lo quiero contextualizar mi comentario. Yo podría decir, de estudiar la vida y la obra de Freud, era un hombre capaz y la forma en la cual no solo Freud habla, sino que la misma Marta se comporta frente a su novio y futuro esposo, me da también, me pone en evidencia que Marta también era una persona muy capaz, pero, queridas, queridos, frente a la naturaleza infantil, frente a las demandas de un niño, una niña que no sabe que está vivo, que está viva, que puede llorar toda la noche, que puede estar feliz, que puede estar triste, que puede estar enojada, no sabemos por qué, que tiene necesidades 24 horas al día, todas las capacidades, todos los recursos personales.
que cualquier ser humano pueda tener se van a ver cuestionados, no por mí, sino por los más pequeñitos. Ajá. Nos recuerdan justamente una parte de la naturaleza humana y justamente esto que estoy mencionando está en la mayor parte de la obra de Freud. Ese, digámoslo, núcleo de vida que nos habita, pero sobre el cual nosotros como seres humanos construimos un sinnúmero de barreras. ¿Por qué? Esa naturaleza biológica viva puede devorar a otros o devorarnos a nosotros mismos. Ajá. Regreso al texto, ¿vale? Entonces, mi comentario no era una acusación a Freud fue un mal papá y Marta fue una mal madre. No, queridas, queridos, no se trata de que, ay, cómo deseábamos a esta niña, sino que al final, queridas, queridos, es cómo nos relacionamos como seres humanos, como padres, como hombres, mujeres, frente a un niño, una niña que necesita urgentemente de nosotros. Independientemente de qué tan capaces somos, le vamos a fallar. Ajá. ¿Por qué? Porque nos va a demandar todo, todo. Y por supuesto, si le damos todo, nos morimos. Entonces, dice el texto, ahora sí, ya vamos un poquito más de la mitad. En primera, Ana, ausente de las referencias proporcionadas para explicar ese nombre de pila, podría ser Anao. La famosa Ana O, que recordemos en el capítulo pasado, Michel Onfray acusa a Freud de haber tratado exitosamente. Michel Onfray acusa a Freud de haber mentido, de haber tratado exitosamente a Ana O, cosa que Freud nunca hizo. Ana O, lo hemos visto en todos los estudios sobre la histeria, en todas las traducciones, fue única y exclusivamente paciente de Joseph Breuer o Breuer. Ajá. Freud nunca trató a Ana O, pero Michel Onfray dice que sí y por supuesto no da referencias bibliográficas. Dice el texto, en otras palabras, Berta Pappenheim, el caso que permitió a Breuer y Freud fundar el psicoanálisis. Ana sería pues él, se destaca como en itálicas, signo de la genealogía del psicoanálisis, lo cual parece corresponder con la fecha de nacimiento proclamada del psicoanálisis. Se separan estas dos palabras por un guión y del destino de la muchacha no deseada, destinada a convertirse en la guardiana del templo psicoanalítico, su gran sacerdotisa, su pitia, su vestal, su virgen, su casta encarnación edípica, pero asimismo la garantía de su policía agiográfica, es decir, como de santos. Ajá. Ahorita lo vemos más a detalle esta palabra. La celosa coautora de por procuración de la doble leyenda biográfica de su padre y de su criatura literaria, el psicoanálisis. Ajá. Eh, Esto de agiografía, si mal no recuerdo, era el estudio de la biografía de los santos. Y esto es una forma a través de la cual Michel Onfray se burla del psicoanálisis y de la figura de Freud. A ver, un segundito, es agiografía con H. Mm, Pues sí, efectivamente, la Real Academia nos dice historia de la vida de los santos o biografía excesivamente elogiosa, es decir, falsa. Ajá, nuevamente, mentira. Pura mentira, nos dice Michel Onfray, señalando a Freud de mentiroso. Ajá. Continúa el texto. ¿Quién era Berta Pappenheim? Ana O en la leyenda freudiana. Y antes de continuar, por supuesto, no fue... bueno, esto sí resulta un misterio, al menos para mí ahorita. No recuerdo quién fue quien sugirió cambiarle el nombre o ponerle el seudónimo Ana a Berta Pappenheim. Ajá. Eh, Repito, ¿quién era Berta Pappenheim? Ana O en la leyenda freudiana, la primer paciente de Breuer o Breuer, la heroína de los estudios sobre la histeria, a cuyo respecto algunos historiadores críticos no vacilan en decir que brinda la oportunidad de la, entre comillas, primera mentira psicoanalítica.
Recordemos los hechos. En noviembre de 1880, la paciente de 28 años sufre de patologías manifiestas, dolores occipitales aquí, ajá, estrabismo convergente, no podía ver, ujú, problemas de visión, parálisis de los músculos del cuello, contracturas, es decir, como mus- eh, incapacidad de moverse libremente, ajá. Contracturas y anestesias diversas, alucinaciones con abundantes visiones de serpientes negras, fobias, sobre todo miedo al agua, al derrumbe de las paredes, trastornos del lenguaje, mutismo, no podía hablar, olvido de su lengua materna, mezcla de idiomas extranjeros, desdoblamiento de la personalidad, negativa a alimentarse, incapacidad de reconocer a la gente. Tales son los auspicios bajo los cuales Freud podría situar el nacimiento de su hija, el nacimiento del psicoanálisis, por cierto, pero también figura tutelar de la histeria más profunda. Versión freudiana. El tratamiento hipnótico realizado por Breuer o Breuer cura a esa paciente muy afectada. Por conducto de esa técnica, ella toma conciencia de sus represiones y consecuentemente se cura. El texto habla del, entre comillas, hecho asombroso. Véase, aquí sí da citas, Michel Onfray, Ediciones Amor-Ortu, volumen 2, página 65 o página 70, constituido por la desaparición duradera de los síntomas tras la expresión verbal formalizada bajo la hipnosis. De ahí el nacimiento de una, entre comillas, técnica terapéutica que reemplaza la hipnosis. Es la técnica de la catarsis, no es el psicoanálisis, ¿vale? Psicoanálisis no es catarsis y catarsis no es psicoanálisis. Dice el texto, Ana O habla de cura de conversación, esa es una frase de la paciente, ajá. E incluso la formulación nos despierta una sonrisa de, entre comillas, limpieza de chimenea. Cierra comillas. Breuer o Breuer y Freud evitan esta metáfora y se refieren a un, entre comillas, método catártico. ¿Por qué la evitan? No entiendo eso. ¿A qué se refiere un Freud? No lo sé. Pero así dice, la evitan, esa metáfora. Dice el texto, versión histórica, esto es no legendaria. Ana O jamás se curó. Experimentó numerosas recaídas, cosa de la que da fe el propio Jones en su biografía. Eh, volumen 1, Vida y obra de Sigmund Freud, página eh, 248. Y esto, pues, yo no recuerdo que Freud hablara, o bueno, es que justo estudios sobre la histeria, Ana O, como fue paciente de Breuer, es descrita por Joseph Breuer. Ajá. Eh, y yo no recuerdo que Breuer mencionara que eliminó los síntomas para siempre. Pero sí recuerdo que Freud menciona, al menos en dos ocasiones, cómo la paciente recayó, digámoslo así. Ajá. Y señala cómo era la relación con Breuer el, el elemento que sostenía su, entre comillas, salud, o su, más bien su liberación de síntomas. Ajá. Pero les dejo en la descripción de este video vida y obra. Debe ser el periodo Breuer o Breuer o estudio sobre la histeria, no lo sé. Histeria. Voy a buscar la página 248, no recuerdo qué capítulo es, del volumen 1 y se los dejo en la descripción, ¿vale? Dice el texto, en efecto, Berta Pappenheim no dejó de sufrir estados depresivos seguidos de fases delirantes por la noche, una vez acostada. Volvía a ser incapaz de hablar su lengua materna, el alemán, me parece, y se creía espiada y vigilada. Aunque oficialmente curada el 7 de junio de 1882 hasta 1887, fue hospitalizada 4 veces por la persistencia de sus síntomas. Tras 8 años de enfermedad, a comienzos de 1890, se embarca en actividades literarias y filantrópicas. Mm. Breuer o Breuer mantiene a Freud al tanto. Este último escribe a Marta el 5 de agosto de 1883, un año después de la curación anunciada en el texto publicado.
que Ana O ha sido internada, entre comillas, una vez más, cita literal. Ajá. Agrega que Breuer expresa su, entre comillas, deseo de que estuviera muerta para que la pobre mujer se liberara de sus padecimientos. Dice que nunca se repondrá y que está completamente destruida. ¿Ok? Pero, queridas, queridos, será interesante localizar, creo que aquí, de hecho, no. Este libro que tengo en mis manos es la traducción por Luis López Ballesteros y dice La histeria, pero no es, es más bien, mira, sí, estudio sobre la histeria. Voy a revisar. Será en otro momento, queridas y queridos, que por supuesto también les he mencionado mucho el nombre Ana O y no se los he puesto en la descripción. Tenemos ya todos los historiales clínicos, no recuerdo, y que por supuesto este dato también es interesante. Ana O, escrito por Joseph Breuer, no aparece, al menos en las ediciones que yo tengo de las obras completas de Sigmund Freud, traducción Luis López Ballesteros. Es un texto o es un historial clínico que solo aparece en Editorial Amor Ortu, al menos en las ediciones que yo tengo de Luis López Ballesteros. Ajá. Regreso al texto. Entonces, Breuer le desea la muerte a su paciente cuando ya no la ve, cuando sabe que no pueden hacer nada por ella. Ajá. Comprendamos ese deseo de muerte, pues de cumplirse arreglaría mucho más los asuntos del tándem Breuer-Freud que los de la paciente curada en los papeles, pero que sigue sufriendo en su cama de hospital. Puntos suspensivos. En 1888, aunque informado del estado real de Ana O, Freud escribe en Histeria eh, mm, que el método de Breuer es excelente y permite, entre comillas, éxitos terapéuticos que de otro modo no se alcanzan. Eh, Es que me quedé en duda porque voy a buscar el texto de Histeria, texto de, pues miren, aquí lo tengo, el volumen uno, que es a donde nos manda, volumen uno, página 62, página 62, 62, 64, es un texto cortitito. Mm, caray, no, es un texto más bien largo. Aquí está. Texto de 1888, las fechas son correctas. Ujú. Mm, Entonces, Histeria, volumen uno, página 40 y 41. Ok. Aquí dice que es la página 62. Es que empieza en la 41, termina en la 63, me parece ese texto. Dice el texto, y se regocija, pues, con esta mentira, toma desprevenidos a sus adversarios franceses, entre ellos a su bestia negra, Pierre Janet, que hoy merecería una rehabilitación, es decir, una reivindicación de su nombre, de Pierre Janet, que realmente no sé por qué, porque Pierre Janet, si bien fue adversario de Freud, fue un científico de consideración, Pierre Janet, es decir, un muy buen trabajador de la ciencia de su época. Dice el texto que por su parte experimentan, avanzan con cuidado, acumulan casos clínicos y no se conforman con un solo paciente. Se dispensan a mentir de manera tal que, precavidos, prudentes, perseverantes, no se apresuran a sacar conclusiones. Mientras que Freud pasa por alto todas estas reservas y se alegra de llegar antes que nadie. Pero ¿a dónde y a qué precio? Realmente, pues no. Bueno, eh, 1888. ¿En qué año vio Berta Pappenheim? A ver. Si mal no recuerdo, fueron 1882, cuando empiezan a ver cuando empieza Breuer a ver a Berta Pappenheim, que sería posteriormente llamada Ana O. Mm, yo creo que voy a incluir ¿cómo se llaman? En las diapositivas
todos los historiales clínicos. Vamos a continuar con esa duda, ya la investigaremos en otro momento. Mm, Aquí está. Durante toda su vida, Freud afirmará sin avergonzarse que el tratamiento de Ana O fue un éxito. En 1916, en las conferencias de introducción al psicoanálisis, se las dejo en la descripción. Conferencias, página 289, no, perdón, 265, volumen 14. ¿14? No, debe ser volumen 16. Aquí hay dos fechas, debe ser por ediciones de la Standard Edition. La 14 en la Standard Edition, ediciones Amororto, abarca contribución a la historia del movimiento analítico y los textos sobre metapsicología. Ya la 16 sí es conferencias de introducción al psicoanálisis. Em, en 1924 continúa el texto en la presentación autobiográfica, también en la descripción. Volumen 20 debe ser. Estoy ya tomando la segunda cita. La primera es volumen 17, página 68, o volumen 20, página 22. Debe ser como la más, a la que yo tengo acceso. Página 22. Ujú. En 1925, en 1926, en el texto Psicoanálisis, volumen 17 o volumen 17, página 289, volumen 20, página 251. A ver, un segundito, volumen 20, 251. Y en 1932, mm, en el texto Mi contacto con Joseph Popper Lynkeus. Volumen 19, página 280 o volumen 22, página 203. Debe ser este el que yo tengo. Volumen 22, página 203. Em, Ahí dice Onfred que en todos estos textos Freud menciona que el caso de Ana O fue un éxito. Yo no lo recuerdo, pero tal vez me equivoque, mi memoria me engañe. Dice el texto. eh, Aquí está. En privado confiesa, sin embargo, el fracaso, pero este se debe a, puntos suspensivos, la incapacidad de Breuer de ver en la histeria de Ana O el efecto de una transferencia de naturaleza sexual. Breuer fracasó donde él, Freud, tuvo éxito, y por eso la ruptura entre los dos hombres. Miren, justo algo sabemos, porque lo dice Freud, eh, que Ana O tuvo un acercamiento no sexual, pero sí, al menos intentó establecer una relación con Breuer más allá de su relación médico-paciente. Ajá. Lo que sabemos, porque el mismo Freud lo dice, contribución a la historia del movimiento analítico, presentación autobiográfica. No recuerdo si dice que el caso de Ana O fue un éxito, pero sí recuerdo que en algún momento el mismo Sigmund Freud dice que Breuer no se quedó, no, no le dijo que sí a esa invitación de Ana O a una relación más allá de médico-paciente, simplemente se retiró. Ajá. Y esto es lo que les comento desde el principio. Joseph Breuer, estando casado, en su ejercicio profesional médico, tiene una paciente, Berta Pappenheim, que sería conocida en estudios sobre la histeria como Ana O, que es muy atractiva. Ajá. Eso sí lo mencionan en el texto. Ajá. Y al momento en el cual Breuer se siente no invadido, sino, ¿qué les puedo decir? Conmovido, sale corriendo. Ajá. Podemos decir, ahí Breuer se protegió del amor que tocaba a su puerta y le decía, doctor, me gusta.
Ajá. Podemos decir qué malo o qué bueno, no sabemos. Al final, ciertamente, si te quedas hay consecuencias, si te vas hay consecuencias. Es imposible huir de las consecuencias, es imposible huir del amor, queridas y queridos. Pero, regresamos al texto. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Mm, repito esto. Breuer fracasó donde él, Freud, tuvo éxito. Por eso la ruptura entre los dos hombres. ¿No se separó Breuer voluntariamente? ¿No dijo yo no quiero ya saber de la histeria y de las neurosis? Pero bueno, Michel Onfray dice otra cosa. A ver, en su opinión, de Freud, al parecer, pero dicha por Michel Onfray, aquel participó sin duda en los orígenes del psicoanálisis, pero con un papel menor, puesto que para alumbrar la verdad de esa disciplina, la etiología exclusivamente sexual de las neurosis, pero no dice que es sexual, Onfray, eran precisos el coraje y la audacia, la inteligencia y el genio de Freud. Pues sí, es que, queridas, queridos, ahorita hablamos de Freud de una manera muy, ¿cómo decirlo?, muy a la ligera, porque ciertamente no es una persona viva y al mismo tiempo nos dejó una de las obras más sobresalientes en la historia de la humanidad. No es poca cosa. En toda la historia de la humanidad. Vaya, es que es lo que me llama la atención. Michel Onfray dedica un libro a quien él llama mentiroso. ¿Por qué? Es como decir, soy el Prometeo que les viene a traer la verdad. Eh, bueno, gracias, pero yo ni siquiera la había escuchado. Eh, dice el texto. Con el pretexto legendario de poner el nacimiento de su hija bajo los auspicios del psicoanálisis, tenemos pues a Ana posiblemente instalada bajo el signo verdadero de una histérica, de un tándem de fabuladores deseosos de llevarse las palmas psicoanalíticas antes que nadie, cualquiera que sea el precio a pagar. La lógica seguida con los hijos anteriores, un nombre de pila asociado a un apellido simbólicamente pesado de llevar, no corre con el de un anónimo. En cambio, desde el punto de vista de los signos y el sentido, el anonimato se corresponde bastante bien con el de Ana O, un nombre elegido por Breuer. Ok, no por Freud. No fue Sigmund Freud quien escogió el nombre Ana O para esconder el nombre de Berta Pappenheim. Ajá, dice el texto. La hipótesis de un hombre que no fuera el de la oscura hija de un maestro aún más oscuro, de cuya historia no se sabe absolutamente nada. Ana llega al mundo entonces bajo el sol negro de una construcción cínica, mentirosa, fabuladora. Palabras de Michel Onfray, por supuesto. Y si Freud, nada ignorante de los entresijos y con buenas razones, hubiera ocultado ese origen posible del nombre de su hija, sabedor, no, un segundito, sabedor de que la verdad real no coincidía con su verdad legendaria, y con ese fin hubiese inventado a la hija de un maestro que no dejó huella alguna en la historia, hipótesis tentadora. ¿Cuál maestro? ¿De cuál maestro está hablando aquí Michel Onfray? Porque Breuer dejó su huella, Charcot dejó su huella. Vaya, otros maestros también de Freud dejaron su huella. No fue educado por cualquier hijo de vecina. El doctor Sigmund Freud fue parte de la élite intelectual de su época. Dice el texto. He aquí otra posibilidad como origen de ese nombre. Su mérito radica en estar en consonancia con el tropismo incestuoso de Freud. Por otra parte,
no veda la posibilidad precedente. En efecto, Ana O no impide una primera Ana Freud. En otras palabras, Ana, la hija de su propia madre Amalia y su padre Jacob, o sea, por decirlo de otra manera, la hermana misma de Freud, de Sigmund Freud. Puntos suspensivos. Puesto que, según sus propios dichos, este tuvo que sufrir efectivamente ante la llegada de una rival llamada Ana. Su hermano menor Julius desempeñó ya el papel del competidor, con un nacimiento pronto borrado por la muerte el 15 de abril de 1858. Pero, mm, entonces Freud nace en el 56, 1856. Pero el día del entierro del niño en el cementerio judío, Amalia ya estaba embarazada de Ana. Puntos suspensivos. De modo que el rival desaparecido resulta reemplazado por otra amenaza de nombre fatídico. Palabras de Onfray, ¿vale? No sabemos realmente cómo fue, o al menos no recuerdo eh, una descripción de la relación de Freud con su hermana Ana. Ajá. No recuerdo si incluso sobrevivió Ana, porque posiblemente sí. Vamos a continuar. Freud tiene 2 años y medio cuando su madre lleva en su seno, es decir, cerquita, en sus brazos, a Ana, o en sus brazos o en su vientre, no entiendo muy bien, en su seno, ajá. E ignora todavía las leyes que presiden la generación de los niños. ¿Cómo lo sabes, Onfray? Pero una serie de elementos, los recuerdos de la niñera encofrada. Una anécdota, ahorita les comento. La ausencia de su madre con motivo del parto, una madre desaparecida a semejanza del haya, es decir, de la niñera, entre comillas, guardada. Su reaparición con el vientre deshinchado, es decir, ya no tiene la pancita, ya nació su hermanita. Ajá. Y el fantasma inducido por la novela familiar, en cuyo transcurso Freud imagina que su viejo padre no ha podido ser el genitor, ser el quien procreó de esa niña, mientras que la juventud de su medio hermano Philip parece un argumento propicio para atribuirle esa paternidad. Ponen a Ana en el centro de un dispositivo psíquico y autobiográfico de considerable magnitud. ¿Cómo podría Freud, o su inconsciente, ahorrarse la hipótesis de esa Ana para justificar, explicar, legitimar el nombre de pila de su propia hija? Al llamar Ana a su última hija no deseada, el mismo nombre de la hija de su madre, de su propia hermana. Por tanto, Freud sustituye a su padre Jacob como genitor de Ana. Inscribe en su propia carne la maternidad de su novela familiar. Posiblemente, queridas y queridos, esto sea cierto, pero ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es con qué con qué propósito le está diciendo Michel Onfray? Vamos a finalizar y este es el último párrafo. Al hacer coincidir su nacimiento con el de lo que él mismo considera como su otro hijo, el psicoanálisis, Freud destaca el rasgo autobiográfico de esa aventura que desempeña en no presentar jamás como una historia literaria, sino como un descubrimiento científico. Pero ¿cuáles son las razones, los argumentos? Michel Onfray no los expone. Eh, Al darle el nombre de Ana O, la histérica promovida al rango de caso genealógico del psicoanálisis, incluso con lo que esto supone de compromiso con la fabulación y la mentira, Freud pone a su hija bajo el filo edípico de una espada de Damocles. Por supuesto, interpretación de Michel Onfray, pero ¿qué es, digamos, la verdad que yo entreveo? Ajá. Eh, Freud ponerse en el lugar de su propio padre. Queridas, queridos, es la vida afectiva, es, digámoslo así, al ponerle el nombre de tu propia hermana, te haces similar a tu padre. Podemos decir, es edípico, pero es también una forma de reconocimiento a la figura de ese padre. Es también un medio para alcanzar la identificación. Es otra forma de amar a la figura del padre. Yo no solo quiero ser como tú, yo soy como tú y tengo una hija que se llama como tu hija. Ajá.
Podremos decir qué horrible o qué bello. Es que, queridas, queridos, el psicoanálisis como lo construye Michel Onfray es un escupitajo a la cara de la humanidad. El psicoanálisis como lo constituyó el doctor Sigmund Freud es un reconocimiento al valor, a la fuerza, a las dificultades inherentes a la humanidad misma. Pero, por supuesto, esto es también el psicoanálisis que yo les puedo transmitir, queridas, queridos. No es, en todo caso, un Sigmund Freud homosexual. No, 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 no. Queridas, queridos, amamos. Y amamos más de lo que queremos admitir. Y de igual manera odiamos. Y el amor y el odio simplemente forman parte de nuestra vida afectiva, de lo que sentimos, de lo que pensamos, de lo que hacemos, de quiénes somos. Y pienso yo, amar y odiar es digno. Pero, ese soy yo. ¿Podría yo estar loco? Tal vez, pero me sostengo. Queridas, queridos, ya acabó el capítulo. Fue un capítulo cortito. Yo creo que ya, bueno, no estamos a la mitad de todo el libro, pero ya avanzamos bastante. Próximo video, próximo estudio de este libro, así se llama, capítulo 7, Una vida edípica. Vamos a ver de qué otra forma el doctor Michel Onfray, el filósofo Michel Onfray, quiere atacar al psicoanálisis sin realmente abordar al psicoanálisis, porque ahorita parecería que decir complejo de Edipo ya me hace psicoanalista y no, queridas, queridos. eh, es un poquito más sencillo y al mismo tiempo complicado. Hay que amar lo humano y justamente apropiarse de lo humano que tenemos en nosotros. Ajá. Eso es psicoanálisis para mí. Por supuesto, para Michel Onfray es un ataque constante hacia la dignidad de la humanidad, pero no sé a qué humanidad se dirige. Pero ya, eso será bajo la responsabilidad y la conciencia de Michel Onfray. Queridas, queridos, nos vemos el viernes de Vida y Obra de Sigmund Freud, que ya estamos a punto de acabar la biografía oficial por Ernest Jones. Bye.